Nada, bienvenidos de nuevo a estas charlitas de Árbol de Ser. Estamos aquí de nuevo un servidor y Pepe. Otro servidor. Los dos servimos. Gordo. Y el primer tema que vamos a tocar, ¿cuál sería, Pues, Pepe? Buena pregunta. buena pregunta, te la devuelvo. No, el primer tema, yo creo que hay muchos temas y podemos ir viendo, ¿no? Pero a mí me venía que justo, creo que no sé si lo hemos hablado antes o lo hemos pasado así un poco por encima, pero es un poco como mitologías del psicólogo, ¿no? O como ideas. Seguro que a ti te ha pasado, ¿no? Yo cuando hablas con la gente por ahí, con la gente que, bueno, que no es psicóloga y que no conoce la profesión, lógicamente, al igual que nosotros no conocemos otras, ¿no? Pues te comenta algunas ideas que tienen del psicólogo. A mí me viene la típica de, te tienes que distanciar de tus pacientes porque si no sufres mucho. Entonces creo que eso es uno de esos mitos, por llamarlos de alguna manera, como este terapeuta un tanto frío, un tanto distanciado, cuando nosotros desde nuestra terapia y desde la psicología, yo creo que en general cualquier psicólogo te lo podría comprar, es no, precisamente sé empático y sumérgete en el mundo del otro. No te hundas ahí, sino que gestiónalo, ¿no? Y hay que saber llevarlo. Me pareció un tema, no sé cómo... Sí, hombre, me parece súper interesante y se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Porque claro, está esta idea de que, justo lo que estás diciendo, ¿no? Que si te acercas mucho al sufrimiento de alguien, es como que se te contagia, de alguna manera, ¿no? Y al contagiarse, se te mete dentro y empieza a hacer cosas malas dentro de ti, ¿no? Pero claro, precisamente el psicólogo lo que pretende es eso, es acercarse al sufrimiento del otro. Y si no lo hace, es que es imposible que se dé una comprensión como genuina, no sé si es la palabra genuina o auténtica, de lo que le está pasando a la otra persona. Ahora bien, es verdad que acercarte al sufrimiento del otro remueve y como que a veces hace temblar ciertos pues cimientos, se puede decir, o ciertas cosas dentro de ti, ¿no? Como que toca ciertas cuerdas cuyo sonido no es muy agradable muchas veces. Eh, y a veces esa falta de que el sonido sea agradable, yo creo personalmente que se debe a cosas personales. Y esto enlaza, y no por dejar el tema atrás, sino por también incluir otra variable en esta conversación, con la idea de que el terapeuta tiene que trabajarse. Y yo creo que debe trabajarse precisamente por esto. Porque si uno no se conoce, si uno no sabe por dónde flaquea, qué cosas son las que le duelen, cuáles son sus heridas emocionales en términos de terapia focalizada en la emoción, que es nuestro modelo, si se quiere, es más probable que ese resonar con el sufrimiento del otro toque cuerdas que, no está, que la persona no está preparada para sostener en ese momento. Y eso hace que la revisión de uno mismo sea algo útil e importante. Quizás no se puede decir necesario, ¿no? Como una palabra tan grande, pero sí útil e importante, precisamente para poder empatizar con el otro y para poder entrar en el mundo del otro y en su sufrimiento. No sé qué te parece a ti esto. Sí, yo creo que es eso, que tenemos que trabajarnos, ¿no? Eso no es necesariamente a través de la terapia, siempre, ¿no? Hay otras opciones, pero realmente es necesario trabajarse y me viene como esta palabreja, ¿no? De gestión emocional, gestionarnos emocionalmente, ¿no? Porque a veces se escucha por ahí esto de fatiga por compasión y yo la verdad es que no creo mucho en ese término y explico por qué no lo creo, porque creo que la compasión no genera fatiga. Creo que el no regularse a uno mismo es lo que genera fatiga. O sea, yo puedo estar con el sufrimiento del otro, pero lo puedo sostener, ¿no? Es como una madre que coge a su hijo, que tiene mucha ansiedad, pero no empiezas, ay, no sé qué, qué voy a hacer, y se pone más ansiosa. Digo la madre porque es el típico ejemplo que siempre se dice, ¿no? Pero puede ser la madre, padre o el cuidador que sea, ¿no? Pero por eso la compasión, el conectar con el otro, no genera fatiga, no genera dolor en sí mismo, un dolor insostenible más bien, sí que puede generar dolor, pero ahí está la cosa. Tenemos que hacer nuestro trabajo personal y tenemos que aprender a gestionar eso. Entonces, realmente esa mitología del terapeuta frío no es así, o por lo menos desde nuestra perspectiva no es así. Nosotros se nos invita en nuestra formación y en nuestro día a día a emocionarnos con el paciente, ¿no? A que nos pueda tocar realmente lo que nos está contando. Y es que hay cosas que
que tocan y que tienen que tocar y que tienen que ser así, ¿no? No tenemos que ser ajenos al sufrimiento humano y al sufrimiento de la persona que tenemos enfrente, sino que eso que nos motive a acercarnos, ¿no? Y ahí me viene un poco esta idea de, yo creo que he generado o he sentido cariño de todos, hacia todos mis pacientes, realmente, y un cariño genuino, ¿no? Y no impostado. Porque cuando ves a alguien y ves sufrir a alguien, te sale acercarte a él, ¿no? Entonces, eso es otra de las ideas que tenía con esto, ¿no? Hay veces que se cree que nos dan un poco igual a los pacientes o algo por el estilo y realmente no es así. Y la idea es otra, emocionarnos, estar con ellos. Y si esto te está generando mucho ruido, tienes que hacer algo con ello, ¿no? Si te estás fuera, esto de, uy, es que si no te llevas las cosas a casa, si no pones esa separación, es no como emocionarte, meterte ahí y después gestionarlo o hacer algo con ello. Sí, fíjate que en los modelos de compasión actual, de terapia, bueno, en la terapia focalizada en la compasión de Paul Gilbert y los modelos de entrenamiento en autocompasión de Neff, Germer y compañía, hablan de la compasión como un predictor de quemarse, tanto en terapia como en profesiones de cuidado. Para otras profesiones hay una autora que se llama Joan Halifax, que tiene un modelo para las enfermeras de compasión. Y precisamente lo que proponen es que es la compasión, el deseo genuino de alivio del sufrimiento del otro, lo que hace que no se produzca este burnout, que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, ¿no? No se trata de separarme de la persona, sino de meterme, saber que no es mi sufrimiento, sino sentir su dolor como suyo y generar un deseo genuino porque eso pueda ser transformado y comprometerme con ese deseo, ¿no? En ese acto. Y eso es lo que hacemos los psicólogos. Y claro, en ese acto uno le coge mucho cariño al otro, porque yo tengo la sensación de que si tú ves a una persona de verdad, con todas las luchas personales que tiene en su día a día y cómo eso se encaja en su historia de vida, comprendes. Y cuando comprendes no hay juicio. Y al no haber juicio, el cariño y el amor por el otro y la compasión se disparan, porque lo único que te sale es, joder, le está costando muchísimo y es como quiero ayudarle, necesito que esto cambie de alguna manera. No sé si necesito es la mejor palabra, igual eso se lo tengo que contar a mi psicoanalista el próximo día, pero sí como quiero, ¿no? Deseo, ojalá que esta persona pueda estar bien. Ojalá, y eso forma parte del cariño que dices, ¿no? Que le cogemos a los pacientes. No, pero a mí me parece lo básico de una relación de ayuda, el cariño y el amor y el deseo genuino de ayudar. Si no hay eso es que no puede haber ayuda, ¿no? Claro, Es difícil concebirlo en psicología, ¿no? Y en psicoterapia, el cómo te ayudo si no quiero ayudarte, ¿no? ¿Cómo podría, ¿no? Entonces es aunarse a eso sin perderse en eso, como dices, ¿no? Es como saber gestionarlo, ¿no? sí, sí, sí. A veces se cree que este psicólogo cálido que se preocupa es simplemente empático, ¿no? Y que esto pues, se puede tener con amigas, amigos, parejas, familias. Y no quiero ser muy desalentador, ¿no? Pero yo cuando he hecho formaciones en empatía a gente que dice, claro, yo soy muy empático, eh, no voy a decir que no son empáticos, ¿vale? Ese no es el mensaje, sino que no afinan la empatía. Es decir, es una empatía diferente a la que hablamos en psicoterapia y es una compasión diferente a la que hablamos en psicoterapia. Es como un entendimiento profundo de la persona que tengo enfrente en este momento. Y para eso no es solo que me conmueva, que eso es como inherente a cualquier ser humano, sino que también bebe del conocimiento que tenemos y que hemos estudiado mucho, 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 bastante, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Y te das cuenta que muchas veces incluso la gente dice, no, es que yo soy demasiado empática, ¿no? Y soy demasiado empático. Y yo eso lo traduzco como justo lo que decíamos, que hay una dificultad ahí en la regulación emocional. Porque ser demasiado empático es, me meto en tu mundo, me sumerjo y me ahogo. Pero eso no es ser demasiado empático. Para mí es, no has aprendido, no te han enseñado, que también es natural, a gestionar eso de alguna forma, ¿no? A ver qué hago con todo eso que me impacta del otro. Entonces, realmente no es ser empático como las amigas, digamos, o amigos, sino es ser empático, entender, comprender y a partir de ahí construir cambio, ¿no? A través de lo que conocemos, a través de algunas técnicas y ejercicios que hacemos a veces. Bueno, no sé si ahí tú piensas así o piensas algo diferente Sí, o... sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y la cosa es que, bueno, sí que pienso que sigue habiendo como este mito, que es un segundo mito, de una división fortísima entre
la emoción o lo afectivo y la cognición o los modelos, los tratamientos, las técnicas, y es como, o incluso la comprensión, ¿no?, de lo que le pasa al otro. Y tal y como lo vivo yo, es que no hay una cosa sin la otra. O sea, si tú vas a comprender realmente al paciente y quieres comprender lo que le está pasando a esa persona, siendo esa persona, te tienes que meter en su mundo. Y eso conlleva necesariamente implicarte afectivamente con el paciente. Claro, esa implicación afectiva va acompañada de un modelo cognitivo. Y siempre, es que es imposible que no vaya. Entonces, además, cuando tú quieres a alguien y quieres ayudarle, parte de ese amor, yo creo, bien orientado, es intentar explicar, entender, poner en palabras lo que le está pasando a la persona. O por lo menos ayudarle. No sé si me estoy explicando con esto. O sea, lo que quiero decir es que no es que haya una empatía de conexión con el otro y por otro lado, como una especie de módulo separado, el entendimiento racional, los modelos teóricos, sino que en la experiencia de la terapia todo forma parte de un pack y una cosa potencia a la otra. O sea, tener más modelos teóricos para poder entender a la persona también ayuda a colocarte mejor en su mundo, a entrar mejor en su mundo. No sé si me explico. Sí, sí, yo lo entiendo, porque al final vivimos en un mundo en el que se ponen con muchas líneas divisorias, ¿no? Entre pues el pensamiento, la emoción, lo que es una cosa y la otra. Realmente después, pues la realidad no es así, es muy diferente y esas líneas divisorias tienen poros muy grandes y después todo se mezcla. Yo creo que nos ayuda a veces, ¿no? Como establecer estas diferencias para conocer bien y profundamente ciertas cosas que pasan, ¿no? Fenómenos, etcétera. Pero sí que es verdad que la realidad es que no es así. Nosotros transformamos una realidad para entenderla y entendernos entre nosotros, pero como dices, a mí el comprender cognitivamente a la persona que tengo enfrente incluso me ayuda a empatizar, ¿no? Y va de la mano, porque entiendo que debajo de toda esa rabia y de todo ese enfado, pues tal vez hay una persona que también siente cierta tristeza o se siente herida, ¿no? Y entonces eso me ayuda también a comprender y a intuir ese dolor que desde donde nace también la compasión. Es que precisamente ese es el proceso de pensar, porque se suele plantear el pensar como una cosa de una especie de discurso racional frío. Y a mí personalmente me da la sensación de que el proceso de pensar es algo mucho más complejo. Pensar no es simplemente contarse historias en la cabeza o no es tener un modelo como un edificio de lo que es la realidad o de lo que es la psicología humana o de lo que sea, sino que consiste más en moverse en la experiencia, en saber moverse, ¿no? Y el lenguaje, desde este punto de vista, pueden verse más como un producto del acto del pensar y no tanto como el proceso de pensar en sí, en el sentido de que si vamos por esa línea, y aquí yo creo que entraría también un poco Gendling, que es otro autor clave dentro del humanismo, pensar incluye de alguna manera los dos polos que luego conceptualmente separamos del afecto y la cognición. Yo muchas veces lo pienso de esta manera. Eh, Cuando tú sientes algo, ese sentir ya tiene una forma, aunque sea muy poco definida, pero ya tiene una forma, ya solo por el hecho de que no estás sintiendo otra cosa, y eso ya define cierta forma en ese sentir. Entonces, eso ya es lo que llamamos cognitivo, porque estás dándole una forma a algo afectivo. O sea, no estás separado. Son dos cosas que en la experiencia humana van de la mano. Y la separación es simplemente conceptual. Porque al final es esto que dices, que es como cognición que te ríes, ¿eh? ¿Te ríes? Te ríes porque te hace gracia. Eso decía un amigo mío. Te ríes porque te hace gracia, ¿no? Entonces, esto como decías de cognición, que habla Gelding, que habla muchos, es como de forma fundamental el acto de conocer, ¿no? Entonces, el acto de conocer, ahí te veo dudar, pero a ver, podemos explayarnos ahí, ¿no? Y como meter muchos elementos específicos y diferenciarlo esto y decir, bueno, va más allá de esto probablemente, ¿no? Pero como esencia fundamental, acto de conocer, pero no un conocer conceptual solo, sino también de forma vívida, ¿no? De ponerse en contacto con algo, ser consciente de algo, ¿no? Y eso no siempre es como un pensamiento, a veces se mezcla o tiene que ver con emoción plenamente, pero es como en ese sentido de consciencia. O sea, la idea que se puede llevar al día a día es que no se planteen las cosas como
te está pasando algo emocional, pon la mente fría, ¿no? Mente fría, chavales, mente fría. No es tan así, o sea, es más, te está pasando algo, mira a ver qué te está pasando. Es verdad que hay veces que conviene, ¿no? A lo mejor medio disociar, si quieres, o hacerse un nudo en el estómago, porque en una situación concreta, pues yo qué sé, para sobrevivir mismamente en situaciones muy extremas o por lo que sea, por X, Y o Z, ¿no? Pero si se puede, lo ideal es mira a ver qué te está pasando. No tengas la mente fría en el sentido de corta tu emoción, corta todo lo que te está pasando en tu corazón, si quieres así metafóricamente hablando, porque eso es emocional y es como algo añadido y lo importante es guiarse por la razón. Si no es como, vamos a ver, mira a ver qué está pasando. Esa sería la manera que yo tendría, lo que pasa es que tendría que dar muchos más pasos antes. Sí, y ahí me sale, y a ver si conectando también con otro tema, pero ahí en lo que dices me sale como esto de los seres humanos no estamos tan mal hechos, a priori, ¿no? En el sentido de que si sentimos emociones es por algo, ¿no? Y muchas cosas tienen una función en la vida. Y la emoción tiene una función, ¿no? Que nos ayuda en muchos sentidos, ¿no? A comunicarnos unos con otros, a conocernos a unos, a conocernos en relación a cosas, ¿no? Es, te alejas y me siento solo, pues me está diciendo cosas de mí, tal vez que te echo de menos, tal vez que eres importante para mí. Entonces, en ese sentido nos están diciendo cosas y el pensamiento no es el único que tiene que decirnos cómo vivir la vida, ¿no? Y ahí me venía como un tema que tenía ahí pendiente, que me parece interesante, a ver qué opinas, pero como este tema de la mente predictiva, que se habla ahora, ¿no? De los modelos de predicción de la mente, que a mí me parecen interesantes por varias razones, ¿no? Una es porque pretende ser una teoría del todo de psicología y eso puede traer sus problemas y sus virtudes, ¿no? Pero eso ya en sí mismo me parece interesante, la teoría del todo, ¿no? Como cuando intentan aunar todas las cosas en la física, ¿no? En todas las teorías que hay. Y por otro lado, porque hay como un concepto fundamental en estas teorías que dicen, nosotros no percibimos, sino predecimos. Y esto lo que quiere decir es que no somos agentes pasivos, que es nuestra experiencia, ¿no? Nosotros vemos esta planta que tenemos ahí, ¿no? Que justo estoy viendo yo ahora, y entendemos que eso existe como de forma muy objetiva y que simplemente me llegan como un estímulo y que yo ahí tengo una experiencia de cosas. Pero realmente estas teorías lo que vienen a decir, o lo que yo creo que aportan, y que eso sí que es significativo, importante, aunque después podamos transformar o decir que hay cosas que no están bien planteadas, pero sí que lo que aporta es decir, realmente no es un ejercicio tan pasivo, no simplemente tú estás aquí y ves cosas o te pasan cosas, sino que tú activamente lo construyes. Antes de que te llegue casi el input este que se dice, ¿no? O que te llegue toda la información de eso, tú ya la estás viendo. Entonces tú lo construyes y después contrastas, ¿no? Construyes lo que es la planta, te llega la información y dices, efectivamente, es como planta, ¿no? Cuando te llega toda. Pero tú lo construyes cuando no tienes toda la información. Que esto no sé si se termina de entender, pero la idea es como, no es que tú lo veas y ya te llegue, sino como que lo construyes. ¿Sabes? Y no sé si tiene como mucha conexión con este tema, pero me parecía interesante. Es un tema que me interesa, ya lo sabes. Sí, No, sí, no. ya sé que te Ya interesa. sabes. Ya nos conocemos, nos hemos visto las caras un par de veces. Sí, a mí, o sea, también me parece súper interesante. La cuestión es que yo personalmente, si no me equivoco, creo que eso ya se ha planteado en otros ámbitos hace siglos. O sea, Kant planteó algo muy parecido. Conocemos a través de unas categorías a priori. Es decir, tenemos como una especie de aparato conocedor o cognoscitivo que existe antes del conocimiento y es el encuentro de ese aparato con la realidad lo que produce de alguna manera la experiencia de mundo, ¿no? El fenómeno que llamaría Kant, que es a lo que tenemos acceso. Entonces, es la misma idea de fondo, lo que pasa es que creo que en Kant está bien planteada, porque, o mejor planteada si se quiere, porque no hay tanta... Lo que pasa es que aquí habría que meterse mucho en cuáles son los presupuestos conceptuales básicos de la teoría de los modelos predictivos de Freestone y luego que ahora los está trabajando mucho también Anil Seth, que trabaja con experiencias de anestesia y demás. Claro, había una cosa que una vez creo que le dijeron a Freud, ¿no? Como hubo un periodista que en un momento dado le dijo algo así como, oye, pero tú lo que estás diciendo ya lo ha dicho Schopenhauer, ¿no? Creo que era Schopenhauer o algo por el estilo. Y él vino a decir algo así como, bueno, es que para ser original en esta vida hay que haber leído, ¿haber leído? Sí, haber leído muy poco, ¿no? Hay que haber leído muy poco. Hay que haber leído muy poco. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que muchas cosas de las ya Ya se han dichas dicho.
ya se han dicho y ha sido influenciado por lo anterior. El problema es cuando no se le da crédito a lo anterior, ¿no? Y creo que bebe, como dices, de Kant y probablemente de otras muchas cosas que yo no conozco, pero añade cosas como modelos estadísticos que podemos estar más o Claro, menos de claro. acuerdo. Y a mí lo que me parece interesante de todos estos modelos es la idea de que, porque claro, en nuestra experiencia, cuando tú vives el día a día, yo vivo el día a día, la sensación es que eso existe y que nosotros simplemente somos unos receptores de estímulos, ¿no? Eso es lo que es nuestra experiencia por un lado y por otro lado lo que se ha vendido mucho también desde filosofías positivistas probablemente o de otro tipo que no me meteré, pero como esa sensación nuclear. Y después a mí la gracia de esto, o lo que me resulta curioso es que te dice, no, 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 que realmente eso del mundo objetivo y de esta forma como lo entendemos y que tú eres un mero receptor de ello, no es así. Claro. Y desde ahí se puede explicar y se puede explicar bien el por qué cuando miramos a las nubes vemos una cara. No hay una cara en las nubes, a priori, ¿no? Yo creo que no, vaya. O por qué cuando tenemos esos fallos en la visión y demás, no solo en temas de visión, estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Pero hay en muchos otros sentidos. O sea, el tema de la nube también se puede explicar desde otros modelos, porque tú podrías pensar que la percepción es pasiva y cuando esa percepción entra dentro de tu mente crea cosas, ¿no? Pero dentro de sí misma. No sé si me explico, habría una diferencia. Pero sí que es verdad que es súper interesante el planteamiento de la percepción es un movimiento de, por decirlo de alguna manera metafórica, hacia afuera. O sea, como que hay una parte del proceso perceptivo que es lo que depende del sujeto que percibe y que es una construcción activa de ese sujeto, ¿no? Eso, eso yo también creo, como tú, que es un filón y que es muy importante tenerlo en cuenta y que puede ser muy útil. Porque ya llevándolo al terreno de la psicoterapia, muchas veces vemos que los problemas en psicoterapia se deben a que esperamos ciertas cosas de la realidad y acabamos percibiendo esas cosas de la realidad. Una vez leí un cuento chino que, bueno, no sé si es chino porque estas cosas se leen, tú sabes, sabiduría de Facebook, ¿sabes? Un poquito eso. Pero, o sea, para transmitir la idea yo creo que está bien. El cuento es el siguiente. Es un leñador que tiene un hacha muy buena y un día se levanta por la mañana y no está el hacha. Y entonces se empieza a preocupar mucho y este leñador dice, me la han robado. Me la han robado seguro, porque yo no la puedo perder porque soy una persona súper ordenada, me la han robado. Me la han robado. Entonces sale a la calle, empieza a hablar con los vecinos tal, y de repente ve al hijo del vecino que, bueno, que no se quiere acercar a hablar con él tal, y empieza a ver que tiene cara de ladrón. Uy, este me la ha robado, va a ser este, a ver si va a ser el hijo del vecino, verás tú con lo joven que es. Empieza a mirar cómo medio se esconde cuando él aparece en la casa, medio tal, no quiere, le evita, tal. Dice, va a ser este tiene como comportamiento de ladrón. Entonces se empieza a convencer poco a poco de que el hijo del vecino es el que le ha robado el hacha, ¿no? Está ahí haciendo su modelo predictivo, esta persona. Está intentando predecir y en ese sentido percibiendo qué está pasando en la realidad. ¿Qué ocurre? Que se vuelve a la cama, mañana voy a confrontar a esta persona, tal, y al despertarse al siguiente día se encuentra el hacha debajo de la cama. Y entonces cuando va a casa del vecino, el hijo ya no tiene comportamiento de ladrón, no tiene cara de ladrón y no tiene nada de ladrón, ¿no? La percepción ha cambiado completamente porque el modelo predictivo, lo que él esperaba de la realidad, es algo completamente diferente. Y esto es algo que nos encontramos, yo creo, en psicoterapia mucho, ¿no? Es como yo siento que soy una persona que no es válida, constantemente estoy viendo gestos en los otros que indican que no soy válido o válida para ellos. Y ese es el trabajo en psicoterapia. Yo creo que este modelo aquí sí tiene mucho que aportar. Sí. Y eso es interesante, ¿no? Y es como me venía esta experiencia que yo creo que hemos podido tener todos, ¿no? De cuando ves una película de miedo. A mí me pasa especialmente cuando estoy solo en casa y mi mujer no está, pues eso ya me lo dificulta un poquito más, ¿no? Ves una película de miedo y escuchas un sonido y dices, uy, malo, 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 ¿no? Literal. Que otras veces pasarías de ello, ¿no? Como dices, y tú construyes ahí como una experiencia que tiene que ver con el miedo, con el yo estoy en peligro, ¿no? Y como dices en psicoterapia, pues la gente no viene porque haya visto una película de miedo a priori, ¿no? Y tenga estas dificultades, sino más por esto, ¿no? De me siento poco valioso de forma crónica y es porque tengo esta sensación y entonces lo veo en los ojos de los otros y lo veo continuamente. Cuando sobre todo hay como una cosa ahí que es un poco ambigua, porque yo en tu mirar puedo ver aprecio, puedo ver devaluación, puedo ver muchas cosas, cada uno pone ahí, ¿no?
Y esto es lo que se nos complica. Pero ahí la historia es, mucho lo construimos, mucho es construido. Esto no significa que te estás haciendo una paja mental, no, no es así, sino esto tiene que ver con tus experiencias y con la forma de funcionamiento del ser humano. Entonces lo bueno es que como es construido, pues también hay espacio para el cambio. Porque si fuese un hecho biológico, ¿no? Como el agua tiene estas moléculas, etcétera, pues bueno, sí puedes cambiarlo, ¿no? Pero no de la forma que entendemos nosotros. Es algo construido y se puede cambiar. Gracias a Dios, ¿no? En ese sentido. Gracias a Greenberg, querrás decir, Gracias ¿no? a Greenberg, que es nuestro Dios particular, ¿no? Con las tablas ahí Que de la ley. alabamos. Sí. Ahí en todo esto, en estas teorías, hay una autora que conocemos que se llama Lisa Feldman. Yo con los nombres soy muy, muy, muy malo, pero que es una mujer que cuando va a congresos históricamente, ¿no? A veces casi Atacado. la han atacado, por decirlo de forma simple y llana, ¿no? Sí, le Como amenazaron la directamente. amenazaron directamente. Y sí, sí, como estas cosas de que ha tenido muchas dificultades, ¿no? Porque ella lo que venía a decir es que las emociones son construidas. Y como esto, que hemos visto muchas veces en aulas de colegios, en muchos proyectos, en muchas cosas, de las 6 emociones universales, como lo de Inside Out, ¿no? Que ahora está como de moda, supongo, con la segunda parte, ¿no? Las 6 emociones universales que son biológicas y que existen, lo quieras tú o no. Y ella lo que viene a decir es, no, eso no es así. Hay una serie de experiencias, digamos, que sí que pueden ser universales, pues yo qué sé, una persona se va, una persona que quiero, se aleja de mí y yo siento algo de como que se me baja la activación emocional, como algo que nosotros en nuestra sociedad llamamos tristeza, pero eso que llamamos tristeza no existe. No es como el agua, y vuelvo con el ejemplo del agua. Podemos discutir si el agua es H2O o no, pero sigue siendo H2O. Sin embargo, esto es una realidad social, es lo que dice. Entonces, la tristeza es una realidad social, porque tiene muchas implicaciones. Implica sensaciones de mí contigo, tú te alejas, yo me siento triste, yo me siento poco querido, y la tristeza me habla de la pérdida, todo eso se construye, ¿no? Y yo ahí siempre digo, algo que es construido socialmente no significa que no exista. Ni siquiera para mí significa que tenga una entidad menor como algo que existe. No es como un coche, podríamos decir que de alguna forma no existe o que es una construcción social, me refiero, es un conjunto de piezas que nosotros le hemos llamado coche, lo hemos unido de una forma y que tiene una función que le hemos dado nosotros. Pero no significa que no sea real. Todos vemos los coches y no estamos alucinando todos. O sea, existen los coches. Lo que pasa es que no es la misma realidad que una realidad biológica, ¿no? Es una realidad social y las emociones lo son. Entonces, esto de como que existen 6 emociones básicas, ¿no? Que siempre se dice, pues por ejemplo, estas teorías irían en contra de eso. Dirían, no existen de forma biológica, sino que las hemos construido. Súper interesante, Pepe, y se me hace la boca agua, por decirlo de alguna manera, porque esto conecta mucho con algo que yo conozco bien, que es la filosofía budista. Y en el budismo hay una división, como una... Sí, una división de ideas que es súper importante, que está en todas las escuelas, que es la idea de las dos verdades, ¿vale? Es un poco complejo el tema, pero lo voy a simplificar mucho, ¿vale? O sea, si alguien sabe de budismo y está escuchando esto, que sepa que estoy simplificándolo mucho. No en todas las escuelas, pero en algunas escuelas esas dos verdades son la realidad última y la realidad convencional, o la verdad última y la verdad convencional. La verdad convencional tiene que ver con lo que tú has dicho del ejemplo del coche. Al final, la existencia del coche se debe a una intersubjetividad en la que nos ponemos de acuerdo en que eso es algo, una cosa. Pero si tú lo analizas, no hay algo sustancial aparte de la unión de las partes y lo que eso permite hacer en la realidad. Pero la realidad coche no tiene como una pelotita de ser, por decirlo de alguna manera así abstracta, ¿no? Eh, no es un ente independiente del resto de cosas. Claro, nosotros como sociedad, como, bueno, en nuestro pensamiento occidental y también en los modelos de Feldman Barrett, en los modelos de procesamiento predictivo y demás, jugamos, yo creo, y aquí viene uno de los problemas, como un poco a dos bandas. Porque por una parte decimos que hay algunas realidades que son construidas socialmente y que tienen esta naturaleza de realidad convencional, y por otra parte decimos que hay otras realidades que no lo son.
Pero sin embargo, cuando vamos a esas realidades que no lo son, como la biología y demás, bajo un análisis concienzudo, racional, filosófico profundo, ves que también tienen mucho de construcción, muchísimo. Y sin embargo, los productos y las ideas que nacen de ahí los tomamos como si fueran la realidad última, o la verdad última, volviendo a la idea del budismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido el budismo es un poquito más coherente, porque precisamente la idea de la verdad última es, bueno, es otra cosa que no tiene que ver con la existencia sustancial de entidades que son explicadas por algunas disciplinas científicas como la biología y demás, ¿no? O sea, yo encuentro mucho problema en sostener por una parte que existe una realidad biológica objetiva y por otra parte que las emociones son una realidad social. Porque si tú analizas la biología no está exenta de ser un producto cultural, un producto social y un producto histórico. Y bueno, estoy como yendo un poquito, que no queda clara las líneas de lo que quiero decir, pero va con intención, porque la intención es que te metas en el barro conmigo, porque yo sé que esto puede levantar muchas... ¿cómo que no hay una realidad objetiva? Pero entonces... Bueno, esto se complejiza mucho porque desde el budismo y desde teorías así, esto no lleva a un relativismo extremo en el que todo vale, ¿no? Porque eso requeriría de absolutizar las perspectivas de los individuos o las perspectivas de ciertas culturas, ¿no? O de ciertos sistemas de pensamiento, y no tiene por qué hacerse. Simplemente eso lo dejo ahí para que se sepa que esto no significa todo vale en la realidad, y la realidad la creamos a la virulé. No, pero sí que quizás si vamos a plantear que las emociones son una realidad social, también podemos meternos en la idea de que la biología y esas cosas que están como ahí, que sí son objetivas y existen independientemente de nosotros, a lo mejor no tanto, por lo menos, ¿no? Es salirse un poquito del tema de la psicología, pero es que a mí esto es lo que me gusta. Te invita a ello, ¿no? Y ahí, o sea, yo ahí lo veo un poco, o pienso que es un poco diferente, porque creo que, y no me voy a meter mucho en ello, ¿no? Pero puede haber realidades para mí, o como lo entiendo, más objetivas, porque no dependen del consenso social, es decir, nosotros hacemos un consenso de que eso es un coche, ¿vale? Y como dices, la realidad social depende, y esto también lo dice Lisa Feldman Barrett, ¿no? De uno, una intención o la intencionalidad social, el consenso, la función que le damos a eso, ¿vale? Ese coche sirve para unas cosas y todos estamos de acuerdo en ello, etcétera. Y dos, que tengamos un lenguaje para describirlo. De alguna forma la tristeza existe porque existe la palabra tristeza. Si no, no podría existir tal y como la entendemos y con la profundidad de cómo entendemos la tristeza. Habría alguna experiencia tal vez ahí, pero bueno, sería difícil, ¿no? de llamar la tristeza como la entendemos ahora, ¿no? Creo que hay otras realidades que no dependen de este consenso o de esta intención social, entonces por eso yo las entendería diferente, pero me parece interesante ese punto, ¿no? que une budismo y las teorías estas de la construcción, digamos, social de ciertas, por lo menos ciertas experiencias humanas como es la emoción y otras muchas cosas, ¿no? Y aquí me venía un ejemplo que pone ella, que creo que es interesante y que ayuda a entender a esto, y sirve de nexo de unión de la construcción, la predicción, realidad social y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ella decía, ¿no? En el libro Cómo las emociones están hechas, creo Sí, que La es, vida ¿no? secreta del cerebro es el título y el subtítulo es Cómo se construyen las emociones. Sí, yo es que lo tengo en inglés y no sé cómo es. Ajá. Después me di cuenta que estaba en español Sí. tarde, pero bueno, cuando ya me lo había leído, pero oye. Entonces está como este libro y ella pone un ejemplo que me parece muy gráfico, ¿no? Que es, hay una persona, ella creo que está estudiando el doctorado o algo por el estilo, ¿no? Y hay una persona como que le insiste un poco para quedar con intenciones románticas con ella, ¿no? Ella al final cede y queda con él. Entonces está como comiendo, ¿no? Y siente algo similar a mariposas en el estómago, ¿no? Cuando hablo de mariposas en el estómago, todos sabemos a qué me estoy refiriendo ya, ¿no? Un poco, por lo menos en España que se usa esto, ¿no? Entonces ella siente algo así, ¿no? Como una sensación. Entonces ya si acudimos a esto de la mente predictiva, el cerebro empieza a hacer, digamos, predicciones o a construir escenarios posibles, ¿no? Entonces, uno, puede ser que esté mala, que he tomado leche y soy intolerante, cosa que me pasa a mí, por ejemplo. Entonces, o puede... sí, sí, es chungo. Entonces, puede ser que esta persona me guste, ¿no? Entonces hay como diferentes posibilidades. Entonces, en función
de esa probabilidad que le asignemos a cada una, se dice, pues esa probabilidad gana. Entonces esa sensación gana. Y ahí sería, ahí en ese momento, como estoy en un contexto de cortejo romántico, siento algo en el estómago, pues ¿cuál ganó? Pues este chaval en cuestión, este hombre, me debe gustar, ¿no? Esa fue, digamos, la predicción que ganó. Entonces su cerebro construyó un poco esa sensación y ella sintió algo así similar a algo romántico, enamoramiento, o bueno, era la primera cita, pues igual no enamoramiento, ¿no? Pero gustarse, ¿no? Por lo menos. Después llega a su casa y se pone a vomitar, ¿vale? Entonces ahí ya cambia su predicción y dice, no, 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 esta persona no te gustaba. Lo que realmente estaba pasando ahí es que estabas mala, ¿vale? Entonces ahí como que va cambiando esa construcción en función de la probabilidad. Por eso decimos que predice el cerebro. No sé si ahí se puede entender un poquito mejor, entiendo, ¿no? Súper interesante, y déjame decirte dos cosas. Una rápida, sobre lo del budismo y demás. Quiero decirte, es verdad que, o sea, las emociones son un tipo de realidad consensuada cuyo consenso es diferente, pero el planteamiento de algunas corrientes del budismo es, para las otras entidades que llamamos objetivas, que son independientes de nuestro consenso, necesitamos de la intersubjetividad. Es decir, necesitas de que tú, todos nosotros, las personas que hay ahora mismo en esta sala, tengamos una experiencia similar. Y de ahí hacemos explicaciones entre todos y tal, y eso requiere de intersubjetividad. Por eso también son convencionales, porque no es que sean independientes absolutamente de nosotros, sino que a lo mejor son independientes del juicio de un único individuo, pero no son independientes del juicio de muchos individuos intersubjetivamente, porque requieren de esa experiencia. Ese sería el argumento budista, pero no vamos a seguir por ahí, porque sería meterse en camisa 11 varas y en otra cosa. Y sobre lo de Feldman Barrett, lo que voy a decir es aún más polémico, porque lo que voy a decir es que a mí me parece que ese ejemplo lo que más indica es que esa persona está muy desconectada. Y aquí me meto con Gendling. ¿Por qué? Para Feldman Barrett y para los modelos predictivos, la predicción se hace sobre una activación corporal que no tiene ningún significado, sino que casi que solo es arousal, ¿no? Hay activación o menos activación, ¿vale? Si eso se hace tomando las metodologías y los intentos de hacer un poco un sistema de pensamiento basándose en las ciencias separadas, de la biología, que te dice que el cuerpo es una máquina de células, de la psicología, que te dice que construimos, entonces unes esas dos y construimos sobre las sensaciones de la máquina de células, que no tienen significado vital, no tienen significado biográfico, no tienen significado existencial. Cuando utilizas otra metodología y estudias al ser humano desde, por ejemplo, una metodología más fenomenológica, como hizo Gendling, que era filósofo y psicólogo y había estudiado toda la tradición de la fenomenología, y tú te metes en la experiencia humana, lo que Gendling encuentra es que las sensaciones corporales en sí ya van cargadas de un significado implícito. Lo implícito en Gendling es algo muy complejo. Se parece un poco al inconsciente psicoanalítico, pero no exactamente igual, porque no hay nada preformado en lo implícito. Y en el inconsciente psicoanalítico sí. Pero la idea es que la sensación corporal vaya cargada de un significado, ya está imponiendo ciertas cosas sobre la construcción de la experiencia. Y eso chocaría un poco con esta idea de tengo unas sensaciones sin significado y sobre ellas construyo mi realidad. Yo me posiciono más sobre Gendling que sobre la idea de Feldman Barrett, porque la idea de Feldman Barrett creo que precisamente acaba en un relativismo extremo, en el que alguien te puede decir, y perdón, lo voy a escenificar un poco, que no estoy enfadado, y tú no tienes manera de decirle que no. ¿Me explico? Porque el cuerpo ya tiene un significado, y eso solo puedes saberlo a través de una atención y de un estudio riguroso, concienzudo y serio de lo que es la experiencia humana y de su desenvolverse. Y ahí me viene, y igual cerramos con este tema, ¿no? O podemos ir viendo, ¿no? Tampoco quiero decir hasta aquí y ya está. Pero, claro, en esto yo creo que la sensación, como dices, da posibilidades, ¿no? Y da un abanico de posibilidades. Puede llegar hasta aquí o hasta acá, ¿no? Es como siento algo en el estómago y tal vez eso no significa o no puede significar ciertas cosas. Me refiero, hay límites, ¿no? En las construcciones posibles que lo da la misma sensación sentida que, como dices, tiene eso implícito. Es decir, que como algo que puede ser, ¿no? Para llevarlo a un ejemplo y que se pueda entender, es como, pues un huevo puede ser varias cosas, si se me entiende. Un huevo puede ser, cogemos un huevo de gallina y puede ser un huevo frito, o si está fecundado, pues puede ser en el futuro una gallina o un gallo, ¿no? O puede ser, supongo, que otras cosas. O parte de una tortilla, etcétera. Entonces tiene como posibilidades en sí mismo y potencialidad, ¿no? Entonces la sensación
es verdad que tiene eso. Hay que tener cuidado, como dices, con caer en ese relativismo de esto puede ser cualquier cosa. No, y porque no puede ser cualquier cosa, porque hay límites, ¿no? Y respecto al estar desconectado, es verdad que dentro de esto hay explicaciones más plausibles y eso es lo que sentimos también, o sienten las personas en terapia y podemos sentir nosotros en nuestro día a día, ¿no? Y de esto va también el focusing, que yo siento algo y digo, esto es soledad, y dicen, "No, realmente no, es abandono o es tristeza", y de repente eso encaja más. Y es esa sensación de encaje. Y eso es como, por eso hablo de límites, ¿no? De algo que se va desarrollando, como dices, pero que tiene como limitaciones y que hay ciertas como interpretaciones, digamos, aunque no me gusta mucho esa idea por lo que implica, pero bueno, ciertas interpretaciones o construcciones que son posibles, ¿no? Entonces, dentro de me viene otro ejemplo, ¿no? Y muchas veces seguro que esto nos ha pasado, a mí por lo menos me ha pasado, de estar cansado porque llevo todo el día trabajando, pensando, haciendo cosas, de repente noto algo en mi pareja o en mi mujer que no me gusta y salto y me enfado, ¿no? Y yo eso lo construyo como em, es que no me has escuchado, ¿no? Entonces podríamos decir, uy, Pepe, ahí estás desconectado de ti, un poco, ¿vale? Hay una parte, yo creo, de conexión con una sensación, pero puede haber una conexión más profunda. Entonces no diría desconectado, sino como de, pues más profundo menos, me refiero. En el fondo lo que te está pasando es que tu mujer te ha dicho algo que te recuerda a cosas de tu vida y también que estás cansado. Y eso sería lo de estar ahí, como bien conectado, como dices, como por unirlo en ese sentido. Claro, justo, y me parece súper interesante, ya si quieres por último, porque yo seguiría, pero el problema que yo le veo a la teoría de modelos predictivos es precisamente ese, que no tiene un aparato teórico y conceptual sólido para explicar por qué se produce la sensación de encaje de la que has hablado, para explicar por qué puede uno estar más o menos profundamente conectado, porque realmente lo único que ocurre es que hay una sensación corporal sin significado, como de activación o desactivación, que bueno, eso ya habría que ver si eso tiene significado o no, porque eso ya está cargado de significado. O sea, ser humano es construir significado. Pero bueno, les compramos la teoría hasta ahí, ¿no? Como una sensación neutra de activación o desactivación. Y sobre eso construyes tú la experiencia que socialmente te han enseñado o que, bueno, pues esto yo no veo bien, o sea, habría que meterse un poquito más, ¿no? Para explicar por qué no veo que tengan una sólida, como un aparato teórico sólido para explicar estas sensaciones, por ejemplo, de encaje, de no, esto me encaja más. ¿Por qué te encaja más algo que otra cosa? ¿Por qué algo? Pues eso es porque el cuerpo tiene un significado en sí. Ellos te podrían decir, poniéndome en su papel, bueno, te encaja más porque aumenta la homeostasis, imagínate, ¿no? Porque el cuerpo se equilibra, aumenta la homeostasis y esa, pues claro, eso ya te está abriendo la puerta hacia esa sensación de homeostasis. O sea, lo que tú llamas homeostasis puede entenderse precisamente como que se está produciendo la construcción de lo implícito. No sé si me estoy explicando aquí. Es un poquito quizá. O sea, yo te entiendo, pero es verdad que hay como conceptos que vas soltando ahí que es importante tal Ya. vez explicar, ¿no? Como por ejemplo homeostasis, que es homeostasis. Y la homeostasis es el equilibrio de las funciones fisiológicas y el mantenimiento del cuerpo. Como en esto de la sensación que decíamos que se siente y que tiene significado, ¿no? Hay una cosa que dice Greenberg, que como decías antes es como nuestro padre, papá, Dios, muchas veces casi, ¿no? Em, pero lo que dice Greenberg es que los seres humanos, de forma fundamental, lo que buscan es regularse emocionalmente, que eso viene a significar que es sentir aquello que nos es agradable y no sentir aquello que nos resulta desagradable, y dos, crear significados, ¿no? Entonces, como crear significados puede ser en muchos sentidos. Crear significados puede ser siento X esto que es, y ahí se va creando y va evolucionando esa sensación de la que hablabas, ¿no? Y se le van poniendo palabras, pero crear significados también puede ser en un sentido más amplio, ¿no? En un sentido más amplio, y llevándolo un poco al extremo, sería el significado de la vida o el sentido, que es una construcción particular. Para ti ser Jaime no es lo mismo que para mí ser Pepe. O sea, tu sentido de la vida es diferente al mío, ¿no? Aunque nos llevemos bien y nos entendamos, ¿no? Pero es diferente. Entonces, no sé si lo llevamos tan bien o no nos entendemos tanto. No, no sé si el sentido es diferente. El sentido diferente. Ahí podríamos meternos a debatir, ¿no? Porque aquí hay autores, ¿no? Que te dicen que la vida no tiene un sentido prescrito y que cada uno lo tiene que buscar. Hay otros autores, incluso desde la literatura, como Julio Cortázar, ¿no? Decía algo así como
Claro, si el problema existencial es un problema de todos, pues la solución será igual para todos. Es una simplificación con mucho sentido, pero que tiene potencia. Entonces, claro, como somos un ser que busca dar sentido a las cosas, ahí podemos entrar en trampas, de dar sentidos causales a cosas que no lo son, ha pasado X, entonces por eso ha pasado Y, y también como dar sentido para mí a posteriori. Hay veces que ayuda mucho el dar sentido a posteriori, ¿no? Porque, y ahí podemos hablar de crecimiento postraumático, ¿no? He pasado esta desgracia en mi vida, me ha obligado a ciertas cosas, a pasar por ciertas emociones, a darme cuenta de cosas y a un crecimiento, y esa parte está bien, pero hay veces que le damos sentido tal vez a cosas que, que no sé si la tienen, no sé si es como que generamos un artificio humano ahí, de esto tiene sentido, tiene este sentido de la vida o este sentido último, espiritual, etcétera, cuando tal vez no lo tiene, o me ha pasado esto porque, claro, al pasarme esto me puso en este momento de la vida que de esta forma a mí me ha permitido darme cuenta, igual no es así. Para empezar, la idea de causalidad ya está dentro de ese proceso. No es un dogma. O sea, Hume criticó eso muy bien. Decía que la causalidad es una ilusión, ¿no? Filósofo, quiero decir. Y Kant, de hecho, dijo sobre Hume que le había sacado del sueño dogmático de la razón. O sea que el calado de Hume es importante. Es decir, la causalidad también se puede poner en duda. Y también se puede criticar y también puede recibir críticas, ¿no? Partiendo de esa base, ¿vale? Para no tener como ningún dogma fuerte en esta conversación. No sé si me explico por dónde quiero ir, ¿no? Vale. Entonces, es verdad que a veces nos hacemos trampas al solitario y que pues te está pasando algo y para evitar ese algo dices que ha sido la vida, dices que ha sido que Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros, dices que bueno, que todo es sufrimiento perdón, que todo es amor y que somos uno y que en el fondo el sufrimiento que estoy teniendo ahora pues es realmente una ilusión, ¿no? Y ahí te haces como un poquito trampas al solitario y, como tú dices, construyes ese significado que te hace mal. Pero ahí voy y vuelvo con Gendling. Ese significado te está dejando una sensación que no es buena. Te está llevando a sitios en los que no puedes ser creativo y dar soluciones a lo que te está pasando. Te está impidiendo afirmar tu realidad, de tu experiencia, corporalmente sentida incluso, de una manera íntegra. Entonces, la construcción de significado no es algo descarnado, como parece que plantea Greenberg, y como plantean los modelos predictivos, Lisa Feldman Barrett y el mainstream de la psicología y la biología actual, sino que es algo que está encarnado. Es decir, el cuerpo participa de ese significado. La experiencia de cuerpo, sentir tu cuerpo, ya tiene implícito hacia dónde tiene que ir la cosa. Por eso también nosotros en terapia hacemos tanto hincapié en eso, en la dimensión corporal de la experiencia. Y a la manera de Gendling, además, no a la manera del biologicismo. Utilizamos el focusing cuando hay una sensación poco clara. Implícitamente estamos aceptando que en la sensación física está cargada de significado y que tu cuerpo te está diciendo en parte hacia dónde tienes que seguir construyendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿te puedes hacer trampas al solitario? Sí, pero eso va a tener unos efectos y tu cuerpo no va a seguir su proceso. No sé si me explico. Y no tu cuerpo como máquina de células, sino tu sensación física. Y te vas a ver una y otra vez, y vemos que este tipo de personas se ven una y otra vez en los mismos resultados, en las mismas situaciones, y que en realidad tú lo ves desde fuera y dices, siguen sufriendo. Claro, esto no se puede demostrar, pero pues como no se pueden demostrar muchas otras cosas con las que vivimos, convivimos y aceptamos, como lo que está bien y lo que está mal. Bueno, me callo ya, perdón. Me vengo arribísimo. No, muy interesante. Yo ahí, solo por matizar y defender que es el modelo de fe, no diría que Greenberg plantea esto como de como sensaciones descarnadas y ajenas al cuerpo, entendido como lo entiende Gendling. Yo creo que se hace eco de estas teorías, ¿no? Y de la tradición humanista, tanto en el sentido rogeriano como de Gendling, y de lo que es el cuerpo y lo que es la sensación, y de que somos fundamentalmente un cuerpo en una situación, que creamos significado, etcétera. Entonces, tal vez no sé si lo desarrolla tanto, yo creo que lo nombra y lo dice, y que simplemente se puede hacer eco de la tradición humanista y es como, no hay que decirlo ya dicho, de alguna forma. También con todo esto y cambiando Perdón, un poco Greenberg. de, cambiando un poco de tercio, no, no es cambiando un poco de tercio, realmente yo creo que va en pro de todo esto, pero muy rápidamente, hay una cosa muy importante de que en esta sensación estábamos hablando que hay implícitas cosas.
¿no? Implícitas cosas es el significado y las posibilidades, como en ese huevo que decía, y que de alguna forma está implícita la potencialidad de ser gallina, huevo frito o tortilla de patata, ¿no? Más en nuestro contexto. Me Necesita encanta el otras cosas, ejemplo. ¿no? Súper español el ejemplo. ¿Verdad? Y entonces, en todo esto que dice Genlin, ¿no? Que em, volviendo a esta idea que hablábamos antes de el huevo que puede ser potencialmente un huevo frito, una gallina, una tortilla de patata, en España sobre todo, no una tortilla francesa igual en otros lados. Teniendo esa potencialidad, hay una cosa que dice Gellin que me parece muy interesante, es que en el problema está la solución. ¿Vale? En la misma sensación que consideramos muchas veces problemática y que la gente en el día a día dice, me siento solo, evito, me siento vergüenza, siento ansiedad, evito. La idea es que ahí, al evitar, estás cortando con la propia solución o posible solución. Y pongo como ejemplos claros y concretos de esto, ¿no? Si yo me siento solo, a mí eso me está diciendo que estoy echando de menos probablemente a alguien. ¿Vale? Alguien en mi vida, a veces es alguien concreto, ¿no? Yo ¿cuándo fue ya? El año pasado, en verano creo que fue, hice una estancia postdoctoral ahí en Irlanda, en el Trinity College y tal. Entonces, había veces que me sentía solo. Lógicamente, no Me pones está esta entrando cara, ¿verdad? penita. Te está dando pena. Sí. No, pero estaba bien, yo estoy a gusto solo en general. Entonces, yo me sentía a veces un poco solo. Entonces, para mí, si atiendo esa sensación de soledad, me viene el qué hacer con ella. Para gente sería, me apunto a un club de esgrima, por decirte algo, y conozco gente, ¿no? Que es como se conoce la gente en Europa. Pero para mí, es verdad, es así. O sea, perdón por el pero en Dinamarca era así, la gente se conocía a través de clubes, no quedando y ya está. Creía que era como club de esgrima. Ah, no, no. Digo, digo, Siempre digo club de esgrima, como que pero la de, gente se conoce de, haciendo de esgrima pádel en Europa. surf o O cosas sea, así, yo qué preparados sé. para volver al siglo Lo que hace- XVIII. Joder, macho. O pádel surf o lo que haga la gente ahora, yo qué sé. Pero entonces, claro, para ciertas personas, el solucionar, no solucionar en el sentido, porque las emociones no son problemas matemáticos, si no funciona así, pero el hacer algo con esa sensación de soledad implica pues apuntarme a algo, conocer a gente nueva, etcétera. Para mí en ese caso no era eso, ¿vale? Para mí en ese caso era hablar con mi mujer, que estaba en España. Entonces, a mí eso era lo que hacía que de alguna forma se calmase, y no por calmar, porque calmar te la puede calmar una pastilla, pero la idea no es calmar, es que eso digamos, se mueva, y a veces el movimiento es que se disminuya, etcétera, pero porque la has entendido y has hecho algo con ella, ¿no? Y por eso también, y es otro tema, ¿vale? Pero muy brevemente, a veces podemos ir en contra de medicalizar el dolor, ¿vale? Y esto lo vemos en duelo, lo vemos en ansiedad, lo vemos en muchas cosas, ¿no? Una persona puede estar en una situación de guerra, siente ansiedad, esa ansiedad le lleva a hacer cosas, le dice que está en peligro en el fondo, le dice que se mueva y se ponga a protegerse, pero si damos una pastillita ahí, le quitamos, y esta es la idea que conecta con Gailin y con toda la tradición de cómo entendemos las emociones, que eso puede quitar tu propia capacidad para gestionarte y para gestionar tu vida y gestionar tus emociones. Sí, pues el tema de la medicalización, Pepe, y de la utilización en psicoterapia es un tema interesante y muy polémico. Yo creo que ya de base es importante cambiar la forma que tenemos de entender los fármacos. Me explico. Ahora mismo, hasta ahora, hasta hace relativamente poco, casi no se ponía en duda esta idea de que el fármaco actuaba sobre los mecanismos que mantenían el trastorno o el problema. De tal manera que si a ti te daban un antidepresivo, ese antidepresivo tenía unas moleculitas que arreglaban el desbalance o desbalance molecular y neuroquímico que había en tu cerebro o en tu cuerpo y que hacía que eso pues, saliese de la depresión, ¿no? Ese era como el modelo del fármaco cura el trastorno. Ahora se están proponiendo otros modelos un tanto diferentes que entienden que el fármaco lo que genera es un efecto tóxico, porque es una droga tóxica y genera un efecto tóxico, que en ciertas situaciones pueden ser preferidos por los pacientes que tienen o por las personas que tienen ciertos problemas en la vida. Es decir, y no es lo mismo, ¿no? Si yo estoy en mi día a día todo el día sufriendo y el efecto tóxico de un antipsicótico es que me deja plano, yo voy a preferir a lo mejor durante un tiempo estar plano que estar sufriendo. Y eso es lógico. Y yo creo que para empezar, cambiar ya ese modelo es mucho. Pero para seguir,
Es verdad que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Como entre cuándo se medica, cuándo no, pero sí que tener como horizonte último el soltar la medicación, el no ser dependiente de la medicación. Y particularmente, esto es polémico en casos de trastorno mental grave, como que se suele considerar como la esquizofrenia y demás, o trastorno de tipo psicótico, y en depresiones muy fuertes con riesgo de suicidio. Bueno, sobre los primeros decir que ya hay modelos terapéuticos que sin fármacos tienen efectos mucho mejor que con tratamiento con fármacos sobre personas con trastorno psicótico, con episodios psicóticos, ¿no? Como son el Open Dialogue, que es un modelo, el diálogo abierto, modelo de diálogo abierto, que es verdad que requiere mucha implicación de muchos sistemas sociales, familiar y demás, pero funciona y la persona no vuelve a tener brotes, o sea, funciona mucho mejor. Y sobre los depresivos y los suicidas, yo creo, a mí me da la sensación de que es verdad que en ciertas situaciones es preferible el efecto tóxico, pero bueno, eso, que en general el horizonte último es no depender de esos fármacos. Y esto yo creo que también conllevaría, y ya te suelto el discurso para que tú respondas y des aquí, enriquezcas todo esto, que de esto sabes mucho más que yo, también requeriría redefinir lo que es un trastorno psicológico y cuál es la naturaleza del trastorno psicológico. Y pasar de verlo como algo que se puede comparar o analogar a un problema médico, en el sentido de hay una cajita mental con componentes, se rompe y tienes que o sustituir ese componente o lo que sea para que vuelva a funcionar normal. Y eso sería equiparable al modelo médico, ¿no? De se me rompe no sé, el hígado deja de funcionar, vamos a arreglar el hígado y ya todo bien, ¿no? O si tienen otra naturaleza y son a lo mejor de otro tipo y tienen que ver con la historia de vida de la persona y con una dramatización en el mundo social de lo que le ha pasado en su vida, más que con que se te haya estropeado la cajita del cerebro o de la mente. Ahí, como, bueno, muy de acuerdo contigo y muchas cosas a rescatar de lo que dices, ¿no? Porque al final esto no tiene que derivar en vamos a quemar la medicación y vamos a tirarla por el váter o algo así, sino que hay que ver mucho y centrarse en la persona y que la ayuda y muchos ajustes en ese sentido, persona y demás, ¿no? Como dices, y en ciertos momentos puede servir de apoyo, etcétera. Es verdad que no podemos como descansar exclusivamente en ella, porque entonces al final cronificamos en parte el problema, ¿no? Necesitas hacer algo con esa circunstancia, con ese problema psicológico que llamamos, y no puedes descansar exclusivamente en la medicación, probablemente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque además también sabemos que cuando dejas la medicación de forma abrupta, pues eso trae problemas, efectos rebote, todas estas cosas. Entonces no es un negar, es un decir, bueno, esto no puede ser lo único, no tiene que ser lo único y abrir el debate de hay problemas aquí, como sabemos, ¿no? Y justo en esto que hablas, ¿no? De los problemas psicológicos, ¿como qué? ¿No? Me viene eso. ¿Cómo qué? Porque no son como enfermedades biológicas. Entonces, ¿cómo son? Para mí estaría más cerca probablemente de esto que hablábamos antes con las emociones y demás, ¿no? Como, digamos, construcciones sociales. Y volvemos a esta idea de que una construcción social no es una invención, no es yo me he inventado que tengo este problema, que no se entienda así porque mal vamos y daño hacemos, ¿no? Entonces, no es eso, sino más bien es un sufrimiento que es entendido en un sentido contextual, que esto lo hemos hablado alguna vez. Si tú lo sacas de su contexto, esto deja de tener sentido. Es decir, yo sufro en un contexto determinado, de una forma determinada, y eso también en una sociedad en la que vivimos, ahora lo llamamos ansiedad, ahora lo llamamos depresión, ahora lo llamamos X. Después la realidad es que está todo mezclado, el que tiene hoy depresión, mañana ansiedad, y esto se ve a nivel de investigación y no es que sea como mi opinión, porque yo creo que así son las cosas. Entonces, para mí, en ese sentido, a veces es un drama existencial. Cuando digo un drama existencial no tiene que ver con un me falta el sentido de la vida, sino un mi vida está estancada o mi vida está con ciertos problemas y a veces está estancada por cosas que hemos venido arrastrando. Yo en el colegio me trataba muy mal mi profesor, me insultaba y me pegaba una serie de cosas y con eso he venido arrastrando una sensación, no es que esté ahí guardada, ¿no? Pero como que se va sintiendo de forma crónica
como de no ser suficiente, de ser tonto, de ser inválido, y eso lo empiezo a sentir o lo siento a lo largo de la vida en muchos escenarios. Y eso después, aquí habría que explicar mucho, ¿no? Y es un poco complejo, pero eso después es lo que se transforma o lo que de ahí surge la ansiedad en muchos sentidos, a veces la depresión, ¿vale? Entonces la cosa en todo esto es que por eso lo llamo como un drama o como un constructo o algo así, ¿no? Como algo existencial, en el sentido de que esto habla de una existencia. Y como dices, no habla de unos neurotransmisores o no habla de una química mal. Porque incluso si yo veo a alguien que tiene depresión y veo que su química es diferente, al final esto no me está diciendo que eso esté causado por la química, ¿no? Sino que, oye, igual ha vivido este drama histórico existencial que estamos llamando y eso ha tenido un efecto en su propia biología en ese sentido o en su química y lo que estamos viendo en la química, pero no es AB, ¿no? Como esto causal que decíamos antes, ¿no? No es tan fácil. Con el asunto de la medicalización, viendo que parece que la medicación, más que una línea o camino hacia la curación, si se quiere, o hacia la sanación, o hacia una vida plena o más plena, o una vida en la que por lo menos puedo dar respuestas más creativas a los problemas que me trae la vida, gana también en investigación se ha visto esto, ¿no? Gana por goleada la psicoterapia y no la medicación, siendo la psicoterapia un camino que sí que se dirige hacia allí, ¿no? Entonces, en esta línea hay que preguntarse cómo una persona podría encontrar un buen psicoterapeuta o un sitio en el que se sienta cómoda para hacer terapia. ¿Qué características tiene que tener? Si depende del modelo, si depende de qué depende, ¿no? Y es una pregunta que te lanzo porque prefiero que la respondas tú antes, porque una de mis características es que soy un cobarde. Y es más fácil esa posición de posición, ¿no? Claro, tú Bueno, propones y yo respondo. y yo tiro, ¿no? Yo creo que estaremos de acuerdo en muchas cosas Seguramente. probablemente. Yo creo que es una respuesta muy difícil, no sé si vamos a dar con la respuesta ahora. A veces me viene como equiparar a otras situaciones, ¿no? Pues muchas veces supongo, sobre todo supongo que depende del terapeuta más que del modelo, que lo hemos hablado alguna vez, es un encaje, ¿no? Al final, cuando digamos un binomio o una relación así entre dos funciona es porque probablemente las dos piezas encajan, ¿no? Eh, es como una relación de pareja, en ese sentido también. Y no estoy equiparando una pareja a un proceso de psicoterapia, ¿no? Pero en ¿Qué diría Freud? ¿qué diría Freud de eso, no? Está ahí dando golpes en... Pero bueno, y, y no me gusta, no me gusta eso. Pero claro, por eso no lo equiparamos, pero bueno, saber que en una relación entre dos, pues tiene que haber un encaje interpersonal. Pues como nosotros en nuestro día a día, en pareja o en amigos o en muchas cosas, encajamos con unas personas y con otras no, pues en terapia hay un punto de eso. Después hay otros muchos factores, ¿no? Que eso creo que tú sabes alguno más y ahora te voy a preguntar. eh, porque eso yo no Veo que conozco también tanto. es una de tus características, la ¿Verdad? cobardía, La ¿no? cobardía. Qué bueno. Por eso Compartimos un montón de cosas, Pepe. nos acercamos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que aquí hay algo importante a decir que al final nosotros hacemos el modelo que hacemos porque creemos en él y porque encaja con nosotros. Pero esto no significa que nuestro modelo, o por lo menos no es mi pensamiento, sea mejor o superior. Yo no querría mandar ese mensaje. Yo creo que eh, todo modelo puede ser válido. No sé si todo, porque es demasiado categórico, pero muchos modelos pueden ser válidos para muchas personas. Entonces, lo importante ahí es ver el encaje modelo-persona. De hecho, creo que había por ahí algún estudio de estos que se habían hecho en países nórdicos en los que solo proponían un modelo de psicoterapia en salud mental y no funcionaba. ¿Por qué? Porque no se le daba la diversidad que necesitaba pues, la población en general. Porque ¿Sabemos qué modelo era? era el cognitivo-conductual probablemente. Si hubiese sido otros, probablemente hubiese podido pasar algo parecido, porque al final ahí se entiende que esto no funcionaba porque a la persona no se le estaban dando las diferentes opciones que necesita, porque al final para mí va a ser más efectivo el humanismo porque creo en él. Para otra persona va a ser más efectivo el cognitivo-conductual porque creerá en él y porque es más congruente con su filosofía de vida. Entonces eso es referente a modelos. Después podemos ver terapeutas, ¿no? ¿Qué terapeuta encaja con quién? No sé si tienes tú alguna idea. Bueno, yo creo que en la línea de lo que dice es importante tener a una persona que crea que te puede ayudar y que
crea que tiene un modelo que explica bien lo que te pasa. Aunque sea alguien que te diga que es integrador, ¿no? Que bueno, con esto yo tengo un poquito de sensación de ambivalencia, pero aún así, si esa persona siente y se cree de verdad que siendo integradora puede ayudar a la gente, eso ya es como algo importante, ¿no? Que tú sientas eso de esa persona. Claro, esto se complica, porque hay veces que, como decíamos antes, tenemos el modelo predictivo de que el otro no va a poder ayudarnos, sin saberlo muchas veces, porque si lo supiéramos casi que lo arreglaríamos solos, ¿no? Entonces, si tienes ese modelo predictivo es una putada, porque vas a ver esto en muchas personas o en casi todas las personas, o es muy probable que puedas verlo, no sé si me explico. Entonces, yo aquí quiero meter, antes de seguir, la idea de hay que aceptar la incertidumbre. Y en psicoterapia hay que trabajar con mucha incertidumbre, con cosas que no vamos a poder saber seguro. Y eso también es importante, de cara no solo al terapeuta, sino también al paciente, de cuál va a ser el terapeuta. Es como esta idea casi, ¿no? Volviendo a la analogía que hacías con la pareja, de, como dicen los estadounidenses, she's the one, ¿no? O he's the one, como el terapeuta. Tú me hablabas antes del terapeuta salvadores, ¿no? Terapeuta Jesucristo, el terapeuta Jesucristo. Como me decía Juanpe, otro querido en este lugar, muy querido, el cojoterapeuta, ¿no? El cojoterapeuta, el terapeuta cojonudo, ¿no? Eso no existe. Entonces, como que ir buscando eso también es una señal de que, bueno, que hay que abandonar o dejar a un lado un poquito esa idea y ir buscando otras cosas, como por ejemplo esta, como asumiendo que hay incertidumbre y que depende de cada caso, cómo de cómodo, cómoda te sientes con la persona, cuánto habla de sí en la sesión, porque una persona que habla mucho de sí misma en una sesión siendo terapeuta, ahí hay cosas, o sea, un poco puede hablar, autorrevelaciones puede hacer, pero siempre con la intención de ayudar al proceso tuyo, ¿no? Porque esa persona está ahí para trabajar para ti. Una persona con la que creas que, bueno, no sé, con la que creas que vas a poder llegar a buen puerto, o que algo en ti dice, igual no me gusta mucho, igual no encajo del todo, pero no sé por qué, creo que me puede ayudar. Creo que me puede ayudar. Eso yo me fío mucho, y esto es algo muy personal ya, ¿eh? Yo me fío mucho de esa sensación, y me he fiado cuando he ido a terapia, porque he tenido terapeutas que no me han caído bien al principio, he tenido terapeutas que me han caído muy bien y a lo mejor no me han ayudado tanto. Esto es muy difícil, y yo he pasado por varios terapeutas, bueno, porque yo creo mucho en la autorrevisión para ser terapeuta, y yo personalmente la necesito. Eh, bueno, poco más. También decir que en investigación hay dos autores que son Juan Paul de Himmel, que escribieron un libro como muy sonado, muy importante y muy riguroso, que se llama El gran debate de la psicoterapia, en el que compendian muchos trabajos y es, bueno, un trabajazo. Y ahí proponen primero el modelo contextual de la psicoterapia, que es como un metamodelo. Bueno, Juan Paul de Himmel, en este sentido, sobre el modelo dicen que, o sea, que cada modelo tiene una cosa específica que trabaja. Y no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que cada modelo te da una cosa distinta. Es decir, por ejemplo, en nuestro modelo, en la terapia humanista experiencial, yo lo que siento, a mí la sensación que me da es, esto no es lo que dicen ellos, ya me desmarco de esto, pero construyendo sobre eso, mi sensación es que los cambios que consigues son cambios, o sea, son reales y son muy duraderos, porque son cambios que van al núcleo de lo que eres, a la experiencia, a tu experiencia día a día. Entonces, las terapias de corte experiencial, esa es como para mí el filón que tienen. Otras terapias, por ejemplo, como el psicoanálisis, del que también soy paciente, el filón que tienen es que te permiten conocerte súper bien y te permiten hacerse cargo de una manera como muy panorámica de toda la complejidad que eres en el presente y que has sido en tu vida. Para mí ese es el filón de las terapias psicodinámicas, psicoanalíticas. El filón de lo cognitivo-conductual, ¿cuál crees que es tú, Pepe? Qué cabrón, tío. Yo creo que, bueno, deja que me... Es que tengo alergia, esto es por alergia, no es por evitar. Yo creo que el filón del...
El filón, es que después esto me trae problemas, si no. Lo digo yo, a mí no No, me no, importa. yo creo que el filón de lo cognitivo-conductual pues puede tener muchos, ¿no? Pero supongo que hay una parte de atender al sufrimiento de esta persona de forma inmediata y responder a ello y de alguna forma pues poder generar cambio, que al final cuando una persona viene sufriendo con un nivel de intensidad importante de este sufrimiento, pues es importante responder a él, ¿no? Y como algo muy también focalizado, sin ser experto en estos modelos, porque mi modelo es otro, pero muy focalizado en el sufrimiento de esta persona de forma concreta, como con mucho apoyo empírico en temas de evaluación y de intervención y desde ahí como poder construir algo como muy enfocado, ¿no? Creo que es un poco mi sensación, puede que ahí no sea del todo así porque no lo conozco del todo, ¿no? Pero también hay rescatando lo que dices, al final yo creo que es yo si fuese alguien que llama a un centro o algo por el estilo, que está buscando terapeuta, vería, uno, el modelo que me ofrecen encaja con mi modelo, con lo que yo entiendo, como entiendo la vida, tal, me convence de alguna forma. A mí el humanismo es mi rama porque me convence y encaja con cómo veo yo la vida. Entonces, eso creo que es una pregunta o una sensación a veces, porque como tú dices, va de sensaciones. Con gente encajas, con gente no encajas, con modelos encajas y con otros no. Si atiendes esas sensaciones, como decíamos antes, se despliegan muchas cosas y ya te van respondiendo al por qué te encaja o no te encaja, ¿no? Pero fiarse de esa sensación de primeras. Este modelo me encaja, este modelo no me encaja. Después ver si esos terapeutas que están ahí disponibles me encajan, ¿no? Y fiarse, pues esta persona me encaja más, menos. Y después no solo eso, porque eso es un primer momento, pero después vete a sesión, estate 2 o 3 sesiones, mira si te encaja, mira si te ayuda, como dices, me cae bien el terapeuta, me ayuda. Y ya también diría como, ábrete a decirlo, oye, esto no me está convenciendo porque eso nos permite a nosotros como terapeuta también decir, vale, pues podemos cambiar algo o no podemos cambiar algo. A mí hay veces que me ha venido una persona con algo hiper específico, de un malestar muy concreto, como puede ser una fobia súper específica, y he tenido 2, 3 sesiones, he hablado con esta persona y tal vez he dicho, pues tal vez lo mejor para ti es otro profesional, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Pueden haber otros. Y puede ser viceversa, ¿no? Como me han llegado personas con otros terapeutas que no han encajado y que conmigo por el modelo les encajaba más o yo les encajaba más, pues ha ido más para adelante. Solo un comentario muy corto sobre ese encaje del modelo. Y mi sensación es que el modelo encaje no tiene que ver tanto con me gusta o no me gusta el modelo, sino con qué me permitirá este modelo, qué cambios y cómo me va a permitir hacer esos cambios. Porque a lo mejor en TFE, que se trabaja mucho con emociones, hay personas que les vendría muy bien conectar con sus emociones y trabajar de esta manera y que probablemente de primera no le encaje mucho. Pero es precisamente lo que mejor le viene. Pongo ese ejemplo, ¿no? Es como, no es tanto lo que me encaje, no es tanto que me guste, como que me va a servir para el sitio al que quiero llegar. Que a lo mejor es estar más vulnerable con mi pareja, o ser más capaz de hablar de lo que me pasa por dentro con mis amigos. Y bueno, por terminar un poco, para hablar de lo que sí sabemos, que es el modelo desde el que tú y yo trabajamos, sí que es verdad que la ventaja que le vemos, y dime si tú lo ves así o no, por favor, es que bueno, es un modelo que trabaja mucho con lo emocional y demás, y de una manera un tanto diferente a otros modelos, ¿no? Porque el planteamiento de la emoción que hace la terapia focalizada en la emoción es un poquito más complejo, como que se mete ahí a desarrollar lo que es de una manera más amplia, ¿no? Con una dimensión corporal, una simbólica y todo lo que conocemos, ¿no? Claro, en un mundo en el que vamos hacia los chatbots y cada vez todo es más frío, mmm, yo creo tanto en mi modelo precisamente porque me permite acercarme a esa realidad afectiva y emocional de la persona con un modelo teórico que se hace cargo muy bien de eso y manejar ese proceso experiencial de una manera muy buena, sin que eso quiera decir que eso no se pueda hacer desde otros modelos. Pero para mí el modelo de terapia focalizada en la emoción es tan útil por eso, porque a mí es el que más útil me parece para ello y creo que es muy necesario. Sí. Desde ahí lo desarrolla un poco Greenberg, ¿no? Eso era, lo comentábamos antes, su idea a priori no era desarrollar o crear una terapia, sino que se encontró con eso, ¿no? Porque él le interesaba el mundo de las emociones, ¿no? Y cuando se mete en el tema de la psicología dice, hay modelos que hablan sobre las emociones y que en terapia se habla sobre la emoción, pero no se trabaja propiamente, ¿no?
Y es verdad que la terapia focalizada en la emoción, que es el modelo que trabajamos, como dices, como su nombre indica, y aquí no hay mucha sorpresa, pues apuesta por la emoción y por trabajar la emoción, ¿no? Hay otros modelos que apuestan por, pues a veces por cognición, pulsiones, que se llamaría, por conducta, por más lo sistémico, relacional, familiar, etcétera. Y tiene mucho sentido y dependiendo de ciertos problemas, pues pueden tener más sentido, etcétera, ¿no? Al final es eso, todo tiene sentido y todo es entendible, pero es verdad que cuando hablamos de que hay problemas emocionales o cuando hablamos de una sociedad desconectada y que eso le trae problemas, y esa es la cosa, o parte del kit de la cuestión es, se hace especialmente importante un abordaje emocional. Absolutamente, pues acabamos con esto que me parece acabar con Greenberg como muy de a te alabamos oyenón, ¿no? Pero bueno, no somos así, ¿eh? No... Sí. Bueno, que acabamos ya, que ha sido un placer hablar contigo como siempre, que espero que esto también lo disfruten la gente que nos escuche y que, bueno, y que les guste y que aprendan o que hagan con ello lo que les dé la gana. Claro, que lo usen para pensar, que al final aquí no estamos vendiendo dogmas y sacando dogmas, ¿no? Que es lo que pensamos. No es una opinión personal y eso sí que lo matizaría. Me refiero, no es lo que he pensado yo en mi casa porque me ha apetecido y me ha salido por ahí, sino que realmente esto se basa en mucho leído, en mucho estudiado, tanto de tu parte como de la mía, ¿no? Entonces, bueno, que también tiene ese sentido, pero que no es aquí, ya está. Hecha, Bueno, besitos. besos.